Bueno, también ayer quedó Alejandro Rosas de platicarnos una anécdota, Mm, ujú. porque alguien habló y dijo que era pariente. Dijo, mi suegro de 86 años es hijo de la niña que transportó el plan de San Luis. Vámonos por partes, Alejandro. Érase Eh, que se era. espérame, no, espérame. ¿Qué es el plan de San Luis? Explíquenme primero, Mario Alejandro. Bueno, muy bien. El plan de San Luis es el que suscribe, bueno, redacta y suscribe Francisco I. Madero, por el cual va a desconocer al gobierno de Porfirio Díaz en 1910 y con el cual va a convocar a que la gente se levante en armas a partir del 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. ¿Por qué es tan específico? Así lo dice el plan de San Luis. Lo curioso de esto es que el plan lo redacta Madero ya estando en Estados Unidos. Recuerden que después de las elecciones de 1910, Madero estaba encarcelado durante las elecciones, lo confinan a la ciudad de San Luis Potosí. No puede salir de ahí, pero se escapa. Se escapa en los primeros días de octubre de 1910, llega a Estados Unidos, se establece en San Antonio y ahí sigue conspirando. Ahí es donde redacta junto con otros amigos este plan, pero es necesario que el plan lo den a conocer por todo México y obviamente pues no existía ningún medio de comunicación rápido y eficaz, tenía que distribuirse casi mano por mano. Entonces la gran pregunta era cómo le podía hacer Madero para traer, digamos, planes de San Luis o ejemplares, o sí, pues, copias del plan de San Luis a México y que pudieran distribuirse por todo el país. Entonces, una de las muchas maneras en que se hizo fue, pues, obviamente, con el contrabando. Pero evidentemente las autoridades porfiristas estaban muy a la caza de cualquiera que pudiera traer pues, 100 ejemplares del plan de San Luis. Y entonces idearon un recurso. En una ocasión va una niña con su mamá, con sus papás que eran maderistas, van a ver a Francisco y Madero y se les ocurre quitarle la cabeza a la muñeca de la niña, hacer rollitos, la hoja del plan de San Luis, que prácticamente era una hoja, y ya enrollados los meten en la muñeca y vuelven a ponerle la cabeza a la muñeca. Entonces ya pues, la familia maravillosamente se sube al tren allá en la frontera y llegan hasta distintos puntos. En este caso me parece que fue la Ciudad de México, y ya en la Ciudad de México los esperaba maderistas clandestinos que le quitaron la cabeza a la muñeca, sacan los documentos o los ejemplares del plan de San Luis y entonces ya aquí lo vuelven a reproducir y ya lo distribuyen. Esa fue una de las maneras en que se distribuyó. Esa es la historia que yo sabía de la niña que había traído el plan de San Luis a México. ¿Qué? Mario. Y también aquí la historia en mi familia es que tanto Mario Méndez de la Garza y Arturo Méndez de la Garza, que eran de San Luis Potosí, ayudaron a escapar a Madero. Mario Méndez se convierte después en director de telégrafos de Madero y Arturo Méndez se convierte en uno de los constitucionalistas. El caso es que ellos colaboran en la escapatoria de Madero, que sale disfrazado. Dicen que mujer, pero creo que se confunde con otro escape que hubo. No, pero sí lo ayudaron a escapar y desde luego a redactar el plan de San Luis y participaron en la primera etapa de la rebelión. Tus familiares. Mi abuelo y mi tío abuelo, su hermano. Uy. Sí, ellos le entraron, pero fuerte. Convencidos del movimiento. Sí. Y jugándose toda su fortuna y su Así es, sí. posición social. Y después cuando cae Madero, pues los encarcelan. Y se escapan también, como tanto. Vivieron, no fueron sometidos a ningún peligro de fusilamiento ni nada. ¿Vivieron después bien tus familiares? Sí, sí.
Bueno, padre. Yo había oído esa historia de la niña, no sé si eso sea cierto, Alejandro, que en la frontera las pararon y que un guardia les dijo que a qué iban a México y dijeron de compras. Ah, la frontera no era lo que soy. Casi cualquiera pasaba, nada más. Porque sí, pero que el guardia le dijo, ay, qué bonita muñeca, véndamela. No, no, Y la que, verdad no sé. y que la niña hasta lloró, ay, mi muñeca, mi muñeca. Y solo así la devolvió el guardia y los dejaron seguir. ¿Es posible de que haya sucedido algo así? Sí. O sea, el hecho objetivo es cómo pasaron con la muñeca, adentro de la muñeca, los ejemplares del Plan de San Luis. ¿Pudo haber pasado eso? Pues sí, sí pudo haber pasado. Pero ahí ya es como cuando le vas dando un poco más de color a la historia propiamente, ¿no? Claro, es Fíjate que mi bisabuelo se levantó en armas contra Porfirio Díaz, lo agarran luego y se lo traen preso a Lecumberri. Y estuvo de diciembre de 1910 hasta marzo de 1911 ahí en Lecumberri. Tengo el honor de haber tenido gente en Lecumberri. Y sale con la amnistía que dicta el Porfirio Díaz 2 meses antes de caer, que era una manera como de tratar de ganarse todavía algo de respeto y de apoyo. Mi bisabuelo vivía en Juchipila, Zacatecas, ahí tenía negocios y una tiendita y eso. Y cuando se levanta Madero, cuando asesinan a Madero, se vuelve a levantar en armas, pero ahora en Juchipila, y levanta en armas toda esa región de Zacatecas. Él se llamó Crispín Robles Villegas. Logra insurreccionar, digamos, toda la región, pero a él sí lo matan al año siguiente, el 14 de marzo del 14, ahí se lo venadean. Qué terrible. ¿Y tenía descendencia que consiguió la lucha o ya ahí terminó en esa familia la lucha? Pero su hermano Ismael, pero él cayó muerto en la toma de Zacatecas de junio del 14. ¡Ay, qué mala suerte! Mi abuelo tenía 9 años. Mi abuelo Alfredo, que es el que, digamos, de donde viene mi fascinación por la historia y el que me dio libros, y años después va a escribir un libro que se llama 50 años después, o La Revolución en Casa, que son como sus memorias de lo que le tocó vivir a él siendo niño con su papá, porque un día se los lleva, digamos, de día de campo a él y a sus hermanos y les dice pues, que se tiene que ir a pelear, que es necesario un México distinto, etcétera, y ya se levanta en armas, ya no lo volvieron a ver. Uy, ¿y su mamá de tu abuelo? Quedó viuda hasta como 1940 y tantos que falleció. Se hizo cargo de 5 hijos, entre ellos mi abuelo. Es más, mi bisabuelo tenía un corrido que empezaba así. El 15 de abril, por cierto, se les logró la intención. Se levantó don Crispín con toda la guarnición. Vuela, paloma, vuela, chiquita, párate en aquella pila. Se levantaron en armas los hijos de Juchipila. Marco Antonio Valdés Hinojosa, desde Texas, en los Estados Unidos, 69 años, en cuestión del Plan de San Luis, estuvo apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno alemán apoyaba a Porfirio Díaz y el gobierno americano a Madero. Pues no, es decir, no del todo. Desde luego hay intrigas, hay diplomáticas, pero a hablar de que Washington apoyaba directamente a Madero y le ayudó para ganar la revolución, no. Eso dista mucho de ser real. Hay un libro muy bueno, en 2 tomos, de Frederick Katz, este famoso historiador de la Universidad de Chicago, que se llama La guerra secreta en México. Y ahí uno ve exactamente todo lo que son las intrigas diplomáticas en esos tiempos. Pero yo creo que podemos diferenciar muy bien. Una cosa es el propio movimiento revolucionario, cómo se va organizando, cómo lo plantea Madero, quiénes son los colaboradores. Claro que se utilizaron ciudades norteamericanas para conspirar. Las autoridades muchas veces se hicieron de la vista gorda o lo hicieron muy bien clandestinamente Madero y sus compañeros. Pero propiamente la revolución fue hecha aquí en México con muchos recursos, la mayor parte de los recursos eran capitales de gente que tenía dinero aquí y que le invirtió. Pero en todo movimiento revolucionario también es cierto,
siempre hay intereses extranjeros que buscan sacar partido bajo el principio clásico de a río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que hasta le cambiaron la fecha al plan para que no supieran que se había hecho allá, ¿no? Exactamente, fíjate que el plan de San Luis tiene fecha, ya en la impresión del plan, tiene fecha del 5 de octubre. El 5 de octubre fue el último día que Madero todavía estuvo En México. digamos, en México. Entonces, para no ponerle la fecha que fue hecho e impreso en Estados Unidos el 29 de octubre, pero ya estaba en Estados Unidos. Si le hubiera puesto esa fecha, violaba las leyes de neutralidad norteamericanas. Entonces, por eso le puso 5 de octubre, cuando todavía estaba preso. Ese fue el último día que estuvo preso en San Luis Potosí. Pero creo que ese es el único detalle que yo conocía de eso. Eso y ¿cómo se llama el libro que me gusta? El complot mongol. Que habla de eso, ¿no? De los intereses de los extranjeros en México.